revolución de Lenin. 7 de octubre de 1981, Plaza Roja de Moscú. La Unión Soviética en el clímax de su poder. 64 años después de la gran revolución de octubre, Moscú se ha convertido en el centro del comunismo mundial y en la segunda superpotencia junto con los Estados Unidos. Mirando a nuestros líderes, desde Lenin a Putin, proceden todos de la clase obrera, campesinos o trabajadores con una educación elevada. Todos, excepto el propio Lenin, y eso es crucial. Lenin pertenecía a la aristocracia y de ese modo entrelazó lo antiguo con lo moderno. La actitud de Lenin hacia la autocracia rusa apenas difería de la facción radical, de la denominada inteligencia revolucionaria rusa. A su llegada el 16 de abril de 1917, Lenin es recibido con entusiasmo por sus seguidores. Al día siguiente pronuncia un discurso con su programa ante una asamblea del partido bolchevique. La revolución burguesa de febrero debe ir seguida de la revolución socialista. Insiste en esta decisión, una rebelión armada con el objetivo de hacerse con el poder. Lo que Lenin y sus seguidores habían planeado en Rusia y llevado a cabo en 1917 no era una revolución proletaria y tampoco la primera gran revolución socialista, sino la última revolución burguesa. Accedió al poder en uno de los países más atrasados del mundo. 140 millones de habitantes, una sociedad agraria, pocos trabajadores en la industria y un porcentaje de analfabetismo del 80%. El país entero estaba en ruinas, destruido a raíz de 3 años de la Primera Guerra Mundial. Y ahora los revolucionarios se enfrentaban a la contradicción de querer construir una nueva sociedad socialista, la contradicción entre luchar por un ideal y la realidad. Lenin intenta salvar la economía del país en el 10º Congreso del partido. Su nueva política económica es extremadamente controvertida. Tras un acalorado debate, Lenin alcanza, a pesar de la oposición, una resolución gubernamental. Dentro del partido no se tolerarían facciones diferentes. Oposición significa expulsión. La dictadura comienza ahora dentro del mismo Partido Comunista. Lenin era un genio de la teoría y la práctica. Lenin era como un artesano en lo que se refiere a descubrir a sus enemigos políticos y poder así destruirlos. Para Lenin no se trataba solo de una dura lucha ideológica. También estaba vinculada a su absoluto desdén por quienes creían en esas ideas. A pesar de todo, Lenin casi nunca utilizó palabras duras contra sus oponentes. No, era tranquilo, a decir verdad. Todo su odio y desdén iba dirigido contra los liberales y socialdemócratas. Utilizando el mismo método con el que habían ganado la guerra civil, los bolcheviques querían reconstruir el país. El sistema se conoce como comunismo de guerra y se basa en el reparto preceptivo por parte de los campesinos, en la nacionalización y en el trabajo obligatorio o militarización del trabajo, como Trotsky lo denomina. En 1921, Lenin invierte la política soviética. Vuelve a permitir la nueva política económica, la propiedad privada, y pide a los ciudadanos que lo secunden, encontrándose con una gran oposición entre sus seguidores, Trotsky, Stalin y muchos más. Fundamentalmente se legitimó la idea del mercado libre y de la propiedad privada. Ambas cosas suponían la bestia negra de los marxistas ortodoxos. Por este motivo, muchos funcionarios e idealistas bolcheviques consideraron que la nueva política económica era un revés tremendo. La bolsa y los bancos vuelven a abrirse. Lenin llega al punto de invitar a los capitalistas de Occidente a invertir en Rusia para ayudar a combatir el déficit económico del país. Debemos otorgar concesiones a la burguesía extranjera y al capital externo. Fueron las palabras de Lenin en la Tercera Internacional Comunista. Pero muchos de sus camaradas estaban convencidos de que la nueva economía de Lenin traicionaría los principios básicos de la revolución. La diferencia entre Lenin y sus seguidores era que tras 4 años Lenin comprendió: ya es suficiente, no funciona.
Y después de eso ya no creo que fuese marxista. Se convirtió en un hombre de Estado y en líder político de Rusia. Coincidiendo con la mayoría del pensamiento del pueblo de la Unión Soviética, yo creía que todo iría bien mientras Lenin siguiese vivo. Supuestamente la gran catástrofe no se inició hasta después de la muerte de Lenin. Lenin muere el 21 de enero de 1924. El país entero está de luto. Comienza otro episodio sangriento de la historia de Rusia.